Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar nuestro curso Combinatoria 3 o Teoría de Ramsey, recordando lo que hicimos en el video anterior. Hicimos un repaso sobre un montón de conceptos de topología. Revisamos la topología usual del conjunto de los números reales. Definimos en general espacios topológicos, espacios métricos, compactos, separables. Dijimos lo que significa que una familia de conjuntos forme una subbase para una topología. Definimos el producto cartesiano de conjuntos en general y en particular para el producto cartesiano de una familia de espacios topológicos. Definimos lo que era la topología producto. Mencionamos el teorema de Tikhonov, dijimos que era equivalente al axioma de elección y bueno, en este resumen no están todos los conceptos de los que hablamos en el video pasado, pero bueno, más o menos algunos de los más importantes. Por ejemplo, hablamos de subbase, una familia de conjuntos en un espacio va a ser una subbase para su topología si todo abierto es unión de intersecciones finitas de los miembros de esa familia. Si en lugar de ser uniones de intersecciones finitas de los miembros de esa familia son simplemente uniones de los miembros de esa familia, entonces decimos que es una base. En lugar de ser una subbase, es una base. Eso recuerdo que no lo mencionamos la vez anterior. Entonces, los elementos de la subbase son aquellos que caracterizan a los abiertos como uniones de intersecciones finitas de los miembros de esa familia. Y las bases caracterizan a los abiertos como uniones de los miembros de esa familia. Esos son bases. Ok, eso en cuanto a lo que hicimos en el video anterior. Continuando con algunos conceptos topológicos, vamos a hablar del espacio de Baire. El espacio de Baire, que se denota como N, así cursiva en la literatura, y es simplemente el conjunto de todas las sucesiones infinitas de números naturales, las funciones que van de n en n. Así escribimos con la notación conjuntista el conjunto de las funciones que tienen como dominio el que está el exponente y como codominio el que está aquí como base en esa notación. Entonces son sucesiones infinitas de números naturales. Esos son los elementos de lo que llamamos el espacio de Baire. Decimos espacio porque es un espacio topológico y la topología allí está dada como es un producto cartesiano de espacios topológicos. Es el espacio topológico N con la topología trivial. Allí todos los conjuntos son abiertos. Se conoce como la topología discreta también. Pones la topología trivial en N y haces el producto N por N por N por N infinitas veces. Tomas la topología producto que definimos en el video anterior. Con esa topología tenemos el espacio topológico, que es el que se conoce como el espacio de Baire. Esa topología tiene una base interesante, dada de esta forma. Si S es una sucesión finita de números naturales, vamos a escribir sucesión finita de números naturales. El conjunto de las sucesiones finitas de números naturales lo podemos escribir así. Bueno, le voy a poner aquí más bien infinito para ser consistente con la notación del libro, ¿no? N elevado a la menor que infinito. Recuerda que cuando poníamos corchetes son subconjuntos finitos de números naturales. Si no ponemos el corchete serían sucesiones finitas de números naturales. Entonces, dada una sucesión finita de números naturales, voy a hacer como el dibujo, digamos que tenemos. Verticalmente estoy viendo los números naturales y horizontalmente para los índices. Verticalmente los valores de la sucesión, horizontalmente los índices. Digamos que el primer elemento da este número natural en la vertical,
el segundo da este, el tercero da este, y así sucesivamente, ¿no? Entonces podemos imaginarnos a la sucesión S, podemos imaginarla como algo así, ¿no? Una sucesión finita es algo así. Quiere decir que en el número 0, estoy poniendo aquí los números naturales, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. En el 0 vale este número, en el 1 vale este número, en el 2 vale este número, etcétera. Este dibujito verde de acá viene a ser la sucesión S. Con esa sucesión yo defino un conjunto que va a ser un abierto básico, un elemento que va a definir un abierto básico. Todas las sucesiones infinitas que coinciden con esta en su dominio. Esto que está acá es el dominio de S. 0, 1, 2, 3 hasta 4 para este ejemplo. Todas las sucesiones que coinciden con esta aquí al principio y luego es cualquier otra cosa forman un conjunto que llamamos U sub S. Son las sucesiones, son los, digamos, X en el espacio de ver, tales que cuando lo restringo al dominio de S, es decir, hasta N, o sea, X restringido al dominio de S, bueno, aquí no lo puedo especificar así, lo voy a poner así, X de Y coincide con S de Y siempre que Y esté en el dominio de S. Eso es lo que estoy llamando U sub S. Entonces, un elemento del espacio de ver, una sucesión infinita de números naturales está en U sub S, significa que coincide con S y luego al final, o sea, después de S, es cualquier otra sucesión. O sea, esta sucesión X, que comienza desde acá, está en U sub S. Voy a poner una Y que coincida con S y luego continúe de otra forma, a lo mejor coincide con esta, no importa. Esta Y, la estamos viendo desde acá, ¿no? Todas comienzan desde el 0. O sea, Y de 0 vale esto, Y de 1 vale esto, etcétera. X y Y coinciden en los primeros números, los que están en el dominio de S, coinciden y luego, bueno, se separan. Entonces, todas las sucesiones como X, como Y, forman un conjunto determinado por S. La familia de los U sub S, con S en n a la menor que infinito, forman una base para la topología producto del espacio de ver. Esto es una base. Es decir, todo abierto es unión de conjuntos de la forma U sub S. Eso es una base para esta topología. No solo eso, sino que hay una métrica que define esa base. Es decir, el espacio de ver es metrizable. Y la métrica es la siguiente. Vamos a llamarla D, la distancia entre X y Y en el espacio de ver. Bueno, es simplemente 0 si X es igual a Y. Y si son distintos, entonces vas a considerar el mínimo de los índices, el mínimo de los Y, tales que X de Y es distinto de Y de Y, a este número le sumas 1 y lo inviertes. O sea, 1 sobre este número. Si X es distinto de Y. Esto que está acá es una métrica. Es muy fácil verificar que eso es una métrica. Y el espacio de ver con esa métrica, esto coincide con el espacio. Esto es el espacio de ver. Es decir, el espacio de ver es metrizable con esta métrica. Esta métrica te da exactamente los mismos abiertos básicos, estos de acá.
estos conjuntos son abiertos con respecto a la topología dada por esta métrica y viceversa. Es decir, este espacio es metrizable. Ahora, no recuerdo si aquí en el resumen puse completos. No. En el video anterior hablamos del concepto de un espacio completo, pero con respecto a la topología del orden. Hablamos de una cierta completitud que tiene que ver con el axioma del supremo, con la propiedad de completitud de los números reales. Pero hay otro concepto de completitud que tiene que ver con espacios métricos, y es esa que estudiaste en análisis a partir del concepto de la sucesión de Cauchy. ¿Sabe lo que es una sucesión de Cauchy en un espacio que tiene una métrica? Si sabe lo que es una sucesión de Cauchy, entonces un espacio con una métrica en el que toda sucesión de Cauchy converge, se dice que ese espacio es completo con respecto a esa métrica. Entonces, el espacio de Baire con esta métrica es completo en ese sentido. Es decir, toda sucesión de Cauchy converge aquí con esta métrica. Ahora, ¿cómo se escribe la convergencia en el espacio de Baire? Muy fácil. ¿Qué significa que una sucesión converge? Vamos a poner aquí una sucesión, vamos a llamarla X sub n, o n no, vamos a usar otra letra, nos conviene usar otra letra, X sub i toda una sucesión en el espacio de Baire. Es decir, cada X sub i es una sucesión infinita de números naturales. Esto es un elemento del espacio de Baire para cada i. Esta es una sucesión de sucesiones de números naturales. ¿Qué quiere decir que esto converge? Esto converge a un elemento, obviamente, en el espacio de Baire, X. X es una sucesión de números naturales. ¿Qué significa eso? Significa, en términos de los abiertos básicos, los abiertos son así. Significa que para cada entorno que contenga AX, es decir, para cada abierto, dar un abierto es que contenga AX es dar un segmento inicial de ese X. Es decir, para cada, voy a ponerlo en azul, para cada n que yo elija, va a haber una cantidad infinita, o mejor dicho, a partir de cierto k, todas los miembros de k están en el entorno definido por este n. Vamos a escribirlo así: existe un número k. Bueno, todos estos son números naturales, así que no voy a escribir mucho aquí. Para todo número n existe un k tal que si i es mayor o igual que k, entonces x sub i está en el entorno dado por n. Recuerda, x es una sucesión infinita, la voy a dejar así. Dar un entorno definido, un entorno que contenga a x, quiere decir dar un segmento inicial, o sea, restringir, simplemente restringir esto a un n específico. Eso es lo que significa dar un entorno. Yo restringo esto a un cierto n, o sea, hasta aquí, y un entorno sería todo esto, ¿no? Entonces yo doy n, estoy dando un entorno. Entonces para todo entorno que contenga a x, a partir de cierto k, todos los miembros de esta asociación están en ese entorno. Entonces existe un k tal que de ahí en adelante todos los elementos de esta asociación están en ese entorno. ¿Qué quiere decir eso? Que x sub i, cuando yo lo restringo a n, coincide con x cuando yo lo restringo a n. Eso es. Eso que está allí describe la convergencia.
en el espacio de ver de una sucesión de sucesiones. Entonces tengo una sucesión, converge aquí, si ocurre esto. Para cada n hay un k a partir del cual todos los miembros de esta sucesión están en el entorno dado por n, dado por x restringido a n. O sea, todos coinciden, todos comienzan igual que x. Muy bien. Esto resume lo que es la convergencia. Entonces, con respecto a esa definición de convergencia, toda sucesión de Cauchy es convergente aquí en el espacio de ver. El espacio de ver es completo. Es completo. No es difícil verificar eso. O sea, en este video no vamos a demostrar todo, vamos a mostrar solamente algunas cosas que valen la pena porque están relacionadas con las técnicas que vamos a utilizar en lo que nos interesa, que son los razonamientos combinatorios para obtener resultados tipo teorema de Ramsey. Muy bien. El espacio de ver es completo. Ahora, con respecto a compacidad, bueno, vamos a ver que no es compacto. ¿Qué quiere decir compacto? Cualquier cubrimiento que tú tengas del espacio usando abiertos admite un subcubrimiento que es finito. Vamos a ver que eso no es así. O sea, vamos a dar un cubrimiento. El cubrimiento es el siguiente. Voy a agarrar los U sub una sucesión especial aquí, la sucesión que tiene solamente el elemento n. Utilizo este símbolo para indicar que se trata de la sucesión que solamente tiene el número n. Entonces, esta colección con n en n, es decir, u paréntesis así 0 quiere decir todas las sucesiones que comienzan con el 0. En x0 dan 0 y luego en todo lo demás no importa. Eso es u sub 0. Son todas las que hacen esto. U sub 1, las que comienzan con 1, sería todo esto. U sub 2, todo esto y así, ¿no? Recuerda, estoy viendo aquí los índices y aquí los valores de las sucesiones. Las que comienzan con 0, las que comienzan con 1. Esto que está acá es un cubrimiento por abiertos. Los abiertos son abiertos básicos. Esto no admite un subcubrimiento finito. O sea, si tú solamente agarras una colección finita de estos, digamos que una colección finita significa una cantidad finita de números naturales. Entonces, si este es el máximo de eso, entonces el máximo más 1, ninguna sucesión que comience con ese elemento puede ser cubierta por esa cantidad finita de abiertos. Entonces esto no admite un subcubrimiento finito, entonces no es compacto el espacio de ver. Más adelante vamos a ver que ni siquiera es unión de una cantidad numerable de compactos, o sea, no es sigma compacto. Ok, otra cosa, vamos a ver que es separable. Es decir, que tiene un subconjunto que es denso y es numerable. ¿Cuál es el conjunto que es denso? Bueno, agarra todas las, vamos a llamarlo C, todas las sucesiones infinitas de números naturales que son eventualmente constantes. O sea, existe un n tal que x de y es igual a x de j
si I mayor o igual que n, j mayor o igual que n, son constantes a partir de cierto n. Agarra un abierto básico, recuerda el dibujito es algo, tiene una asociación finita así, y luego para el siguiente serían todas las, para este, digamos que hasta aquí llega, este es S, de la asociación S, este es el dominio de S hasta aquí. Ya para el siguiente, de aquí en adelante, tengo todos los valores posibles. O sea, toda asociación que comience con S, esto evidentemente tiene una sucesión que es constante. Constante, por ejemplo, que valga 0 de aquí en adelante, desde el máximo del dominio de S más 1 en adelante sea igual a 0. Eso está aquí. O que sea igual a 5, a 8, a 9. Entonces todo U sub S, o sea, todo abierto así, contiene evidentemente sucesiones que son eventualmente constantes. Así que este conjunto es denso. Esto es denso en el espacio de Baire. Y es numerable porque está dado por las sucesiones finitas. El conjunto de las sucesiones finitas de números naturales es numerable. Por lo tanto, esto que está acá es un conjunto denso, numerable, dentro del espacio de Baire. Así que el espacio de Baire es separable. Muy bien. Vamos a recordar aquí lo que es el conjunto de Cantor. Recuerda que el conjunto de Cantor, bueno, recuerda, no sé si has visto el conjunto de Cantor. El conjunto de Cantor tú puedes verlo como sucesiones infinitas de ceros y unos. Recuerda que el conjunto 0, 1 es el 2 y sucesiones infinitas de ceros y unos sería este conjunto. Son sucesiones infinitas de ceros y unos. Esto es el conjunto de Cantor. Y esto está evidentemente dentro del espacio de Baire. Solo que estas son sucesiones que solamente tienen ceros o unos. Estas son sucesiones infinitas que tienen números naturales. Estas son sucesiones infinitas de ceros y unos nada más. Esto está dentro del espacio de Baire. Evidentemente. Y ahora este conjunto, o esto como espacio, ya que es el producto de espacios que son finitos, o sea, el 0,1 por el 0,1, o sea, el conjunto 0,1 multiplicado por el mismo, producto cartesiano, 0,1 con 0,1 con 0,1. Esto es finito, esto es finito, esto es finito, por lo tanto es compacto. Esto con la topología discreta es compacto, esto es compacto. Entonces esto es producto de compactos, por lo tanto el espacio de Cantor es compacto por el teorema de Tikhonov. Eso es muy sencillo. Eso es un espacio importante, el espacio de Cantor con la topología de producto. De hecho, vamos a ver que lo puedes identificar con el conjunto de partes de n. Antes de eso vamos a tomar este conjunto que yo lo había denotado la vez pasada como así, ¿no? La colección de los subconjuntos infinitos de números naturales. En el libro que estamos utilizando se escribe así: la colección de todos los subconjuntos infinitos de n. Aquí vamos a darle una topología, a este espacio que se parece mucho a la topología que hemos visto en el espacio de Baire. De hecho, esto va a ser lo mismo que el espacio de Baire desde el punto de vista topológico. Son los subconjuntos finitos. Vamos a, dado S, un conjunto finito, así. La vez pasada, si mal no recuerdo, aquí poníamos omega, pero es lo mismo, ¿no? Lo mismo para en este curso es lo mismo. S, un
conjunto finito de números naturales. Entonces vamos a definir los que van a ser los abiertos básicos para esta topología. ¿Cuáles son los abiertos básicos para esa topología? Vamos a definir una relación, digamos, si tenemos un conjunto infinito A aquí, conjunto infinito de números naturales, tú lo enumeras de forma creciente. Esa es la costumbre, esa es la convención que estamos tomando. Vamos a decir que S es un segmento inicial del conjunto A. Significa que si S es S1, S2, etcétera, hasta SK, digamos, entonces A sería S, o sea, esto que está aquí, unido con algo aquí, no sé, donde el mínimo de B es estrictamente mayor que SK, que el máximo de este, ¿no? O sea, S es un segmento inicial de A. Aquí tengo S1, S2, S3, S4 hasta SK. Entonces A tiene estos primeros elementos y luego tiene cualquier otra cosa. El que estoy pintando de rojo es el conjunto B. Esto sería B. Esto es S. La unión de esto es A. Entonces lo escribo de esta manera. S es un segmento inicial de A. Bueno, eso es la notación que utilizamos para definir los abiertos básicos acá. Estamos en n a la corchete infinito. Aquí voy a definir una topología. Si S es una sucesión finita, un conjunto finito, así, conjunto finito de números naturales, entonces yo voy a definir con corchete S, así, a los elementos de n a la corchete infinito, o sea, los conjuntos infinitos, tales que S es un segmento inicial de A. Entonces esto que está acá luce, como dijimos antes, como, bueno, algo parecido. O sea, comienza los conjuntos que tienen a S como segmento inicial y luego tienen cualquier otra cosa. Esos son estos. Esto que está acá, ellos generan una topología. Estos son los abiertos básicos. Estos son los básicos de la topología aquí. Para esa topología, si hacemos lo siguiente, recuerda el conjunto de Cantor 2 a la corchete n, son funciones definidas de n en 0, 1, sucesiones infinitas de ceros y unos. Y tú agarras el conjunto donde, dado un elemento aquí, x acá, el conjunto donde x vale 1, eso es un subconjunto de n. El conjunto de esto vale 0, sería otro subconjunto de n, el complemento. Tengo x a la menos 1 de 0 es un conjunto, x a la menos 1 de 1 es el complemento de este conjunto. Entonces, dar un elemento aquí es lo mismo que dar un subconjunto. Por ejemplo, este de acá. Esto es un subconjunto de n. Un elemento de aquí se identifica con un subconjunto de n. Entonces, esto está en correspondencia 1 a 1 con el conjunto de partes de n. Así que n a la corchete infinito, que está aquí adentro, partes de n, que es lo mismo que esto. Aquí tengo la topología del conjunto de Cantor. Entonces esto hereda una topología aquí, y esa topología coincide
con la topología que definimos con estos básicos. Estos básicos definen una topología aquí y esa topología coincide exactamente con la topología en 2 a la n. Recuerda que esto está dentro del espacio de Ver. Dentro del espacio de Ver hay una topología. Esa topología que está acá coincide, cuando la restringe acá, con la topología dada por estos básicos. Entonces, como este es un espacio métrico, esto aquí adentro es un espacio métrico, esto aquí adentro es un espacio métrico. Por eso esa se llama la topología métrica de n a la corchete infinito. La topología dada por los básicos que son de esta forma. Se llama la topología métrica. No solamente eso, sino que podemos hacer la identificación que mencionábamos anteriormente. Si tú tienes un elemento X del espacio de Ver, tú puedes identificar X con, vamos a llamarlo X sombrero, donde X sombrero de n va a ser la suma desde i igual 0 hasta n de los X de i. Esto que está acá es una sucesión, pero es estrictamente creciente. X sombrero es estrictamente creciente. Esta aplicación es un homeomorfismo, o sea que preserva las topologías del espacio de Ver a el espacio de las sucesiones que son estrictamente crecientes. Y dado un conjunto infinito de números naturales, recuerda que lo enumeramos a sub 0, a sub 1, de manera que a sub i es menor que a sub i más 1 todo el tiempo. Esa enumeración creciente tú la ves como sucesión. Esa identificación también es un homeomorfismo. Así que n a la corchete infinito es lo mismo que la colección de todas las sucesiones que son infinitas, que son estrictamente crecientes, y eso es lo mismo que el espacio de Ver. Entonces, este espacio, el espacio de Ver, es lo mismo que n a la corchete infinito. Son la misma cosa. Muy bien. Vamos a definir un concepto de árboles. Vamos a hablar de árboles. Es un concepto distinto al concepto de árbol que utilizábamos cuando hablamos del teorema de Koenig. Este es un concepto distinto, ¿no? Aquí es dado un conjunto X, un subconjunto de sucesiones finitas en X, de sucesiones finitas no, de sucesiones en X, a ver, si de sucesiones finitas en X, esto es un árbol sobre X o en X, árbol sobre X, si ocurre esto, ¿no? Cada vez que tú restringes, estos son sucesiones finitas, a ver, ¿qué es lo que quiero decir yo? Sucesiones finitas de elementos de X. Conjunto de sucesiones finitas
de elementos de X, que es lo que quiero decir yo. Sí. Voy a definir X, un orden aquí. X es más pequeño que Y, aquí en el árbol, X y Y. X y están en el árbol. X está por debajo de Y, significa que Y extiende a X como función. Y extiende a X como función. Y esto sería un orden, esto es un orden parcial aquí, ¿no? Un orden parcial en S. Ok. Con respecto a, exacto, estas son sucesiones finitas y la extensión es como funciones, ¿no? Lo escribo así. X es menor que Y, quiere decir que Y extiende a X. Esto es un orden parcial en el árbol. ¿Qué otra cosa me interesa con respecto a árboles? Bueno, me interesan los conjuntos, los árboles sobre conjuntos infinitos. X, un conjunto infinito, y digamos que S es un árbol sobre X. Entonces el cuerpo de S es el conjunto de las ramas ¿Qué quiere decir esto? El conjunto de todas las sucesiones infinitas, todos los A en X a la infinito, voy a ponerlo así, sucesiones infinitas de X. Aquí lo escribí mal, ¿verdad? Puse X a la menor que infinito. Sí, esto quiere decir sucesiones, no, está bien. Aquí X a la N quiere decir funciones de N en X, sucesiones infinitas, tales que para todo N, cuando yo restringo a ese número N, eso me da un elemento del árbol S. O sea, una rama es una sucesión infinita en X, una sucesión infinita de elementos de X, tal que cada restricción es un elemento del árbol. Entonces la colección de todas las ramas se llama el cuerpo. Entonces el cuerpo del árbol S. Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. Agarra N a la menor que infinito. O sea, todas las sucesiones finitas de números naturales. Eso sería un árbol sobre N, y esto es, se llama el árbol completo sobre N. Entonces, un árbol completo porque tiene todas las sucesiones posibles aquí. ¿Y qué será el cuerpo de ese árbol completo? O sea, corchete de esto. En esta definición son todas las ramas infinitas de ese árbol. Bueno, eso es exactamente el espacio de Ver. El espacio de Ver es el cuerpo del árbol completo sobre N. Ok, en el siguiente video vamos a considerar algunos hechos que tienen que ver con árboles, y vamos a terminar demostrando que N no es sigma compacto. Este video vamos a dejarlo hasta acá. Tenemos un montón de conceptos aquí también, así que para el siguiente video vamos a
obtener algunos resultados topológicos del espacio de ver utilizando ese concepto de árbol. Dejemos entonces este hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Continuamos en el siguiente video.